gracias a todos por estar aquí. Gracias a todo el mundo que ha hablado antes que yo. Me ha encantado ese hilo conductor que tan poéticamente nos va llevando a las distintas etapas de la vida de mi padre. Y bueno, todas ellas contienen mucha verdad sobre la vida de mi padre, ¿no? O sea, él estaría encantado de escuchar todas esas cosas que se dicen en labios, en la boca de personas pues que evidentemente continúan la lucha que él llevó adelante, ¿no? Y unas palabras, retengo una de las palabras, una frase de la compañera del PC de Zamora que dice sobre el libro de mi padre, que después de su lectura ella ve ahí que la vida, o sea, lo que mi padre va narrando ahí era en realidad una forma de vivir, y es completamente cierto. O sea, en ese libro es una, como dice el título, es una narración de la lucha que sostuvo pues desde que nació, en realidad, hasta el periodo que me cierra, vamos, con un poquito antes de 1990, que es la fecha de la edición original, y es eso, efectivamente, es cómo una persona como él se enfrenta a lo que la vida le pone delante. Y junto a esos retos que implican siempre una acción de reivindicación, de lucha y de estar con los demás, hay también toda una manera de entender la vida, obviamente que va más allá incluso de la propia lucha, ¿no? Que tiene que ver con la austeridad, con la sencillez, en fin, con todo eso. ¿Y eso de dónde le venía a él? Pues le venía de ser un hijo de la clase obrera, su padre era ferroviario, toda su familia trabajadores, y de haber nacido en un pueblo de Soria, La Rasa se llama, que pues era un pueblo, es todavía un pueblo, con algunos cambios, un pueblo, por cierto, bañado por el Duero, o sea, como el vuestro, como vuestra ciudad, y un municipio donde la mayor parte del territorio son todavía de una finca privada. Yo cuando vinimos del exilio y yo lo conocí en 1957, no lo percibía hasta el punto que ahora mismo que han cambiado la empresa y han puesto unas vallitas, y me he dado cuenta recientemente pues de que lleva prácticamente todo el pueblo de esa finca, Nufri, una gran productora que conoceréis, bueno, tú, claro, que es del mismo pueblo que mi padre prácticamente, y que el resto del pueblo pues es pues apenas nada, algunas pequeñas parcelas de pequeños propietarios de tierra, y tiene el pueblo otra característica importante, además de estar bañado por el Duero, y es que lo atraviesa, o lo atravesaba, no sé cómo decirlo, la vía del ferrocarril. Entonces este pueblo era fundamentalmente trabajadores agrícolas y trabajadores ferroviarios. Cuando mi padre nace es un pueblo del siglo de 1800 y pico, que se crea seguramente con el propio ferrocarril como asentamiento humano, y pues es un pueblo llano, por eso se llama La Rasa, muy llano, sobre todo entre la vía del tren y el Duero, precisamente, un pueblo pues apto, de hecho ha tenido siempre una producción agrícola importante y trabajadores agrícolas, y también apto por esas características de llano para algo que sucedió pues inmediatamente después del levantamiento militar de las tropas franquistas, que fue uno de los aeropuertos de la Legión Cóndor, una base aérea de la Legión Cóndor, desde donde se salía desde el inicio de la guerra, vamos, se salía a bombardear las diferentes poblaciones y se salía a experimentar, a probar y a poner a punto material de guerra, o sea, aviación en este caso,
y bombas particulares que después los alemanes estaban probando porque España fue la antesala y la prueba de la extensión del fascismo, el intento en la Segunda Guerra Mundial a toda Europa, ¿no? Mi padre entonces, voy un poco para atrás, hago estas cosas raras cuando hablo, mi padre nace, por tanto, en una familia obrera y, bueno, ocupaba en la casilla del ferrocarril, que años después de perderla con la jubilación, hemos recuperado en años recientes, como mi padre la disfrutó. En la casilla se la dieron a mi abuelo, que era guardaújas, y también su segunda mujer, la segunda madre de mi padre y de mi tía, bueno, y otras hermanas que murieron en aquellos años, pues tenían, se me está yendo el hilo, no sé por qué, bueno, tenían, sí, quiero decir, entraban 2 salarios en la casa, los salarios obreros, claro, pero entraban en la casa y mi padre, sin embargo, bueno, y la finca esta agrícola que os decía, pues era una finca, no había escuela pública, esa era la escuela, las escuelas que veíamos desde ahí, cuando hemos estado la semana pasada, eran las escuelas, pues ponían los maestros, los señores de la finca, el lavadero lo habían puesto los señores de la finca, años después el cuartel de la Guardia Civil fue el terreno de la finca, lo habían puesto los señores de la finca. Bueno, de manera que en aquella escuela mi padre recibía clases de un sacerdote que fue muy importante en su vida, él le tenía un gran aprecio, que se llama don Feliciano, y mi tía, su hermana, que es años más joven que él, tenía ya digo otra hermana que murió estando en la cárcel de comendadoras, y aquel hombre, llegado un momento, con mi padre con 13 años, le tenía en gran estima, era estudioso, trabajaba bien, y pues les plantea la disyuntiva de que él no puede enseñar más, y que entonces pues recomendaba pues que continuase los estudios y que la única posibilidad, conocía la situación de su familia económica, que era la situación de todos los trabajadores, y recomendaba por tanto pues que fuese al seminario, ¿no? La familia de mi padre, o sea, su propio padre, pues era un hombre de izquierdas, un hombre interesado también, muy interesado en el aprendizaje, valoraba mucho la formación para sus hijos, pero aún así, ante la idea de ir, ellos no eran creyentes, y respetando y teniendo una muy buena relación con este don Feliciano, pues le contestan pues que no. O sea, tanto mi padre como su padre, pues le dicen que no va a ir a estudiar a costa de, no va a estudiar, va a renunciar a estudiar porque no va a entrar en un seminario, ¿no? Y mi padre cuenta en sus memorias, pues que esto fue un hecho para él que tuvo trascendencia, ¿no? Y que probablemente tiene entonces como 13 años, una cosa así, 13, 14 años. Y es probablemente la primera vez que en sí mismo entiende esa cuestión de que los hijos de los trabajadores no tienen acceso a la formación. Siente en sí mismo esa contradicción, ¿no? Y de ahí en adelante, en los años posteriores, pues digamos son años de aprendizaje, de formación, siempre con ese núcleo central de su pertenencia a una clase que vive las vicisitudes del reparto capital, del reparto de la riqueza, capital, trabajo, y de esa contradicción fundamental que entonces y ahora rige los destinos de los trabajadores y de la sociedad en general. No voy a pararme mucho en cuando empezó a organizarse, siendo joven, ni siquiera de su participación como voluntario en la guerra, de la autorización de la entrada de las tropas, que lo habéis pasado de refilón, en fin, no tenemos tiempo. Que va a haber tiempo, pero ¿quieres el autobús? ¿Quieres el autobús? No, pero dentro de 3 cuartos de hora. Bueno, tengo un poco más. Bueno, en definitiva, estamos ahora mismo en el momento de la guerra y lo que toca en ese momento es defender la República y mi padre es un aprendiz, es un aprendiz en la estación, no había podido elegir la otra vía y entonces se prepara, en la estación se prepara pues para ser ferroviario efectivamente como era su padre
Y los trabajadores de Renfe, como otros trabajadores públicos en la República, pues no es un acto, a ver, de qué valiente mi padre iba y levantó la vía. No es así como pudiera creerse. Son los trabajadores de Renfe, igual que lo fueron los trabajadores de correos republicanos y otros, los maestros, fueron un montón de trabajadores que hicieron todo lo que podían coordinadamente. Tampoco es que se les ocurriera a los ferroviarios de la raza, es que eran los ferroviarios, los responsables del ferrocarril en este caso, etcétera, se organizan para defender a la República, en este caso, dificultando la llegada de las tropas. Bueno, pues eso, claro, lo levantan, tiene consecuencias. Ya sabéis que pues, esta zona supongo que también, pero la raza enseguida es ocupada por las tropas fascistas y claro, hacen eso y tienen que huir. En ese momento todavía no han llegado las tropas, en concreto la raza, si están en el Burgo ya al acecho obviamente eran conocidos los rojos, eran perfectamente conocidos, mi padre en concreto, y bueno, pues empiezan ya, ellos se marchan, van buscando incorporarse a zonas republicanas, se van en otro tren, se van en un tren con un banderín rojo, en fin, todo lo deprisa que pueden, pero cuando van llegando a los puntos donde pensaban que podían engancharse, resulta que ya están las tropas de Mola. Y entonces, pues, ahí se dispersan y pues, regresan. ¿Regresan? ¿Por qué regresan? Pues regresan porque era muy difícil en ninguna parte y porque al menos próximos a la familia tenían esa ayuda para comer, para esconderse, todo ese tipo de cosas. De aquella gente que hizo el levantamiento de las vías, pues mi padre, mi abuelo y otro primo ferroviario se esconden pues justamente al otro lado del Duero. Cruzaban el Duero por las noches para que unos primos nuestros les hicieran llegar comida y les dieran noticias, ¿no? Otros de ellos se esconden y algunos se esconden en chimeneas, otros se esconden en no sé qué sitios y tal, y algunos de ellos permanecen ocultos durante toda la guerra, incluso durante toda la guerra, y salen del escondrijo después para entregarse. Y mi padre y mi abuelo, ya digo, cruzan y pasan allí unos días porque estos primos nuestros que les informaban, pues les dicen pues que en el Burgo ya van a organizar la batida para buscarlos, ¿no? Saben, creen que están escondidos y van a organizar la batida. Mientras tanto, a la casilla, a nuestra casilla de ahora, pues vienen permanentemente los fascistas del Burgo a amenazar a las 3 mujeres que quedaban ahí. Mi abuela, la hermana que tenía 3 años más que mi padre, y mi tía Vicenta, la que tenía 3 años menos que mi padre, que ha tenido también una larga historia de lucha y de represión, hasta el año pasado que ha muerto. De todo pasaba ahí, ¿no? O sea, quiero decir, las amenazas eran permanentes, gritaban desde fuera, etc. Y eso que mi padre cuenta en su libro, don Feliciano era una buena persona, es su maestro, ¿no? El cura maestro suyo, y intentó atemperar esas cosas en la zona, y bueno, parece que no hubo barbaridades de desmanes en la zona gracias a la intervención de este hombre. Enseguida ellos se vienen hacia Madrid y enseguida llegan las tropas italianas y las tropas alemanas, la brigada Cóndor, que os decía antes, la región Cóndor, ¿no? Bueno, pues es un pueblo ocupado por los militares y así a ellas las sacan enseguida, las sacan de la casilla y tienen que ir allí, porque bueno, no había trabajadores de Renfe, se queda todo desmantelado y a mi abuela, por ejemplo, la obligaban a ser guardabarreras y guardaagujas al mismo tiempo, en fin, pero ya digo, las sacan de su casa, ocupan los militares la casa y mientras tanto, pues ellas pues, porque todavía pensaban, en los primeros tiempos todavía pensaban que ellos podían estar escondidos pero aparecer por las noches para comer por la casilla y entonces empezaban la jornada laboral teniendo que subir a la guardilla y a punta de pistola para buscar si estaban o no estaban. Mi padre y mi abuelo atraviesan después de cruzar el Duero, cruzan Somosierra, llegan a Madrid y se incorporan pues, donde cada uno podía ser más útil a juicio del ejército republicano,
bueno, el ejército todavía no estaba muy organizado, el ejército republicano, pero vamos, a costa de, o sea, para incorporarse a la zona republicana, mi abuelo en Renfe, bueno, en Renfe, o sea, se llama empresa de ferrocarriles, no sé qué, de otra manera, se llama Renfe, pero vamos, que era el equivalente de Renfe ahora. Y mi padre, pues bueno, va a un curso de radiotelegrafistas y enseguida lo incorporan al frente de Carabanchel y luego pasa el resto de la guerra en el frente de Toledo y también con la zona de Extremadura, ¿no? La limítrofe. Y bueno, pues ahí pasan esos 3 años de guerra, las mujeres están ahí y el resto, y mi abuelo, bueno, pasa la guerra, se pierde la guerra. En el último momento, bueno, ya lo habéis contado, no voy a entrar en más detalles, es la primera detención, que es en la prisión de Navahermosa, cuando van a intentar que el comandante, bueno, o sea, el jefe militar del batallón, pues no siga las instrucciones de la Junta de Casado. Y bueno, pues sí, las sigue, y entonces a ellos los encarcela. Iban 3 camaradas, 3 comunistas, iban, y los encarcela a los 3. Era una prisión que estaba regida por socialistas, jóvenes socialistas, vamos, custodiada. Y bueno, esto sucede, la detención sucede, el golpe de Casado es el día 5 de marzo y ellos están allí presos hasta el día 28, en el que ya es inminente la entrada allí mismo de las tropas italianas y entonces pues, bueno, les abren, de hecho les abren y se van con ellos, los 2 jóvenes guardianes socialistas, y de ahí van de prisión en prisión. Son centros de detención, digamos, que bueno, en la confusión de ese momento se van evadiendo de todo eso hasta llegar a Madrid y bueno, y ya lo dejamos así. De aquella gente, bueno, no, ya continuamos. Mi abuelo regresa al pueblo terminada la guerra, le despiden inmediatamente de la empresa de ferrocarriles y le meten en la cárcel. Y él sí es condenado por este asunto de las vías, hace una condena de 12 años que luego cumple mucho menos, y otros de los se entregan, por ejemplo, los escondidos. Digamos, hay esta represión, ahí pues que con condenas variables, todas ellas por el juicio sumarísimo militar y por los tribunales militares, claro, por auxilio a la rebelión, en su mayoría, son los cargos, y esto es una gotita de la represión de la guerra en la zona, porque hay muchísima más. Bueno, esta que yo cuento no es una parte, digamos, conocida ni reconocida, la de mi abuelo no viene de ninguna parte, y los expedientes de policía que hemos recuperado y militares de mi padre, no aparece su intervención en esto, afortunadamente. Es curioso eso, como eso, pues no apareció nunca. Y bueno, entiendo yo que fue bastante útil dentro de sus... Sí aparece la detención después de la guerra, la cárcel de comendadoras, y como la cosa también era auxilio a la rebelión, pero era recoger dinero para el Socorro Rojo. Pero sin embargo, aquello del tren no parecía, y entonces mi padre tenía algo así como simplemente haber estado voluntario en el ejército republicano, ¿no? De modo que no tenía otros cargos y era aparentemente no había hecho intervención en la guerra. O sea, es decir, esa información no la tenían tan bien cubierta como hubiéramos imaginado. Yo siempre pensé, como no se hablaba de esto, cuando yo era adolescente y vivíamos ya en la represión de esta época después del 67, pues dije, pues será que no hablan de esto en casa, pues porque mejor no mezclar eso, porque nadie hablaba de esto, o sea, no se hablaba en realidad de esto, y mi abuelo mucho menos, ¿no? En el pueblo mucho menos, porque en el pueblo había muchísimo miedo, ¿no? Había bueno, ¿qué os voy a decir? No conocéis estos pueblos que son como los nuestros, de Soria, ¿no? Pues el miedo estuvo, yo reconocí el miedo también en los años de cárcel de mi padre, cuando nos preguntaban por él, nos cruzaban por la calle y cuando no había nadie, pues alguien se acercó y decía, ¿y ese hombre? Ni lo nombraban, ni no había nadie, ¿no? Y estaban con nosotros, lo sabíamos, ¿no? Nos atrevían, estoy hablando de los años 68, 70. Bueno, pues en esta, igual que yo soy parte de la historia de mi familia, que se conocía, la historia de la guerra y de la inmediata posguerra, pues hay en muchos casos, algunos, una asociación para la memoria de Soria
pues yo la he conocido en estos actos que hemos hecho en estos días en Soria, ¿no? O sea, hay mucha parte de la historia de ese periodo y de periodos posteriores oculta, como la de mis abuelos. Y me parece que, bueno, tenemos todos derecho a conocer la historia, nuestra historia, o sea, y por agradecimiento a las personas que padecieron esto y porque, bueno, es una cosa elemental que no tengo ni que justificar, no voy a justificar, para ir más deprisa. Y ya está. Bueno, mi padre efectivamente después del regreso del exilio empieza, nada más regresar, empieza la actividad sindical y de aquí quiero destacar la experiencia de las comisiones obreras que no son solo debidas a su... No te he dicho. Disculpad por la extrema que primera vez tengo que viajar. Es que me ha reducido, aquí me chinchas. Bueno. Me lleva el candidato al Congreso, además, porque aquí tengo mucho. Bueno, quiero destacar, o sea, que en esos periodos de la guerra donde se combate, se forman también de manera militar, mi padre tiene ya responsabilidades políticas, es comisario político del batallón, etcétera. O sea, en todo ese periodo se actúa pues como la situación demanda, o sea, ahí te juegas, pues fíjate, todo lo que te juegas la vida, en fin, todo eso. Y en el exilio continúa en lucha, porque se organiza y continúa en lucha, allí conoce a mi madre. Bueno, quiero hacer mención, no quiero olvidar hacer mención que cuando están en el último campo de concentración que le envían a Costa Colorada en Tánger, pues los llevan a fortificar el campo de concentración porque esto es 1943 cuando va, porque ya en 1942 los aliados habían desembarcado en el norte de África y entonces Franco tenía sus temores de que eso pudiera avanzar hacia la zona española. Entonces, ese es el origen de desplazar un destacamento en la zona española, en la zona de Franco, pues para protegerla. Ni qué decir tiene que en Argelia, en la zona de... también en Túnez, pero bueno, yo conozco la de Argelia más, porque yo nací allí, en el exilio, pues Argelia estaba también, había unos cuantos campos de concentración, que incluso después de entrar los aliados, campos de concentración muy mayoritariamente de refugiados políticos españoles. Y esos campos de concentración están vivos hasta el 44, a pesar de que los aliados han entrado antes. Y había ahí esa resistencia todavía, esos conchaves con Franco, esos vestigios todavía de los colaboracionistas nazis en la Francia y en las colonias que estuvieron antes todas con el régimen de Vichy. Bueno, en fin, la represión llegó hasta ahí. Bueno, me voy a comisiones, a la parte, bueno, todas han sido importantes en la vida de mi padre, ¿no? Pero bueno, claro, las comisiones obreras para él era, menudo orgullo tenía de su carnet número 1, ¿no? Lo tenía ahí en su carterita, su carnet número 1 de comisión y el carnet del partido, los tuvo siempre, hasta el final, vamos. Bueno, en comisiones, él y otros muchos más, en algunas zonas del país, incluso unos años antes de lo que sucede en Madrid, pues se empiezan a montar las comisiones obreras. ¿Y cómo surgen las comisiones obreras? Pues por la defensa de los intereses concretos en un punto determinado. Surgen y desaparecen respecto al conflicto. Todavía ni siquiera tienen estabilidad. Las comisiones van manteniéndose más en el tiempo, porque claro, las reivindicaciones estaban permanentemente sobre el tapete, se empiezan a extender por sectores, se empiezan a coordinar dentro de las fábricas del mismo sector, se empiezan a extender y coordinar entre diferentes sectores y practican siempre unos métodos de lucha, lo tienen muy claro, muy evidente. El movimiento obrero no puede ser clandestino, no pueden ser organizaciones clandestinas. Se produce ahí la gran innovación dentro del movimiento sindical, frente a otros sindicatos que mantenían fórmulas todavía, bueno, fórmulas clandestinas, propias de un partido político, no de un sindicato. Y tienen unas características muy importantes. El trabajo es asambleario, son plurales, están abiertas y las decisiones se toman democráticamente. Y sus objetivos son económicos y por la libertad
a corto plazo económicos, por la reivindicación del momento, por la libertad, porque era obvio que lo necesitaban en su trabajo político, en su trabajo reivindicativo, y además buscando una sociedad donde el reparto fuese igualitario. Es decir, se plantean ya desde esos momentos originales ir hacia una democracia con contenido económico también. En los primeros años, el sindicalismo oficial, el sindicato vertical, no empieza a golpear, no empieza, está a la expectativa. El sindicato vertical estaba ya claramente eso rechazado, ya no tenía la utilidad que era obligatoria la sindicación al vertical, pero bueno, pero enseguida aquello que se dan cuenta que se les va de las manos, porque había otra particularidad, y es que en el registro de partidos clandestinos y por tanto prohibidos, pues no estaban las comisiones obreras como tales, ¿no? Se empezaba a comentar ya que es influencia económica, que se dirigiera desde el exterior, todo ese tipo de cosas, pero todavía hay un periodo ahí donde no empiezan a golpear, no se ejerce la represión directa. Bueno, lo digo de una manera un poco ligera porque en casos concretos había muchos, pero por simplificar. Pero muy pronto ya empiezan las detenciones, las condenas, las largas condenas, a veces condenas más cortas y a veces condenas más largas. Bueno, ya en el Tribunal de Orden Público. El Tribunal de Orden Público se creó en 1963. Sabéis que uno de los últimos juzgados por los tribunales militares fue Julián Grimau, juzgado y asesinado. Y se retrasó precisamente la entrada en vigor del Tribunal de Orden Público para fusilarle. Esa fue la razón, porque estaba ya la ley sobre la mesa y aquello se postergó para cargarse a Julián Grimau. Y bueno, desde el 63 entonces los tribunales de orden público empiezan a tener muchos casos de trabajadores y ya en el caso de mi padre, por ejemplo, es en 1967 cuando el Consejo había tenido ya detenciones, porque desde que empieza a ser ya para la policía incontrolable, empiezan las citaciones a la policía, empezamos nosotros a tener la policía en la puerta de manera habitual, empiezan, bueno, pues eso, a dificultar la presencia. Utilizaban locales de la iglesia, locales de sectores de falangistas de izquierdas, empiezan a cercenar, a poner obstáculos, a decir que se les prohíba a los de los locales, que en fin, se les empieza a acercar, en definitiva. Había tenido ya mi padre incluso una petición, una detención y una apertura de juicio, y en el 66, por lo que querían 16 meses de prisión, y en el 67, con unas grandes luchas en Madrid, con unas convocatorias enormes, pues finalmente a él le detienen, le retiran la libertad provisional mientras dure el actual estado de normalidad en el país. Sí, esa es la frase del Consejo de Ministros. Y entonces meten en la cárcel, aún les hace una jugarreta, porque le retiran la libertad provisional y llega, la policía lo tenemos en la puerta, ya digo, en 2000 minutos aquellos, y llega a casa, por la noche llega a casa, y en nuestra casa, habían subido ya a casa, ¿no? Y entonces pues mi madre, una vecina, les avisa, está la policía abajo para llevarse a Marcelino. Y entonces los hijos de la vecina bajan y se distribuyen, se van a la parada del autobús, a la parada, si el metro existía, en fin, a las diferentes vías de acceso de mi padre. Otra queda en la vivienda debajo, porque vivía, la vecina tenía su madre que vivía abajo, y desde ahí esperan, y mírate por dónde, y mi padre entra, pasando por delante de la policía, porque le confunden con un vecino. Entra y le dice, Marcelino, está la policía, y se escapa, y se va a casa de María Luisa Suárez, que todavía la veo, tiene 95 años ya, la abogada laboralista, que la pionera de los despachos de abogados laboralistas que tantísimo han hecho en todo el país por el movimiento obrero. Eran el brazo en el que llevábamos a los trabajadores de las fábricas para ayudarles a entrar, en fin, fueron
necesitan unos cuantos homenajes, los abogados laboralistas, y muchos de ellos ya están a María Luisa en el suicidio. Y bueno, pues les hace esa burla y entonces María Luisa ya pasa la noche en su casa, en el sofá de Marcelino, que ya lo llama ahora y lo tiene en un sitio en el que le llamamos el sofá de Marcelino. Y bueno, temprano por la mañana habla con mi madre. Nosotros ya sabíamos que se había escapado, claro, debemos que, o sea, nos lo cuenta la vecina, y entonces lo entregan directamente, hablan con mi madre. La opción era no presentarse y asumir, empezar a burlar las condenas, enfrentar el posible exilio otra vez, y entonces pues lo habla con mi madre a través de la abogada y decían pues que no, que se presentó al tribunal y lo que sea. Y lo que sea no fue cumplir la condena aquella que le quedaban de 16 meses. Esa, la siguiente, que era de 1 año, y después, pues, celebrándose el juicio de esas 2 condenas en el tribunal. Mi padre, lo habré dicho ya, o lo han dicho compañeros, mi padre luchaba en todas partes, hasta en la sala del tribunal, vamos. Y en aquel tribunal, pues le intentan cortar la palabra, y el Mateu, aquel jefe de magistrados, el jefe de sala era, que era una cosa tremenda, el Mateu aquel, pues le convina a callarse, cállese, cállese, me veré obligado a expulsarle de la sala. Y yo le contesta, lo tengo escrito en muchos sitios, y él también lo ha escrito, y yo me veré obligado a denunciarle como colaborador, no sé qué, de un tribunal al servicio de una dictadura, de un tribunal especial al servicio de una dictadura que se hunde. Se organizó una, que lo veas, y a mi padre le abrieron un nuevo juicio por desacato porque le pidieron 5 años. Y entonces, en definitiva, enganchó desde 67 hasta 72, que sale, está 3 meses en la calle y le detienen en el convento de los Oblatos y se hace con juicio ninguno. Es una historia de lucha continuada. En 2001, pues ya sabéis lo que fue. Y una historia de lucha y de represión y de firmeza en todos los momentos, en la lucha, en la cárcel, toda la lucha en esos periodos de la cárcel, de las cárceles. Pues la primera era también en las cárceles, como en la fábrica, por mejorar las condiciones de vida. Y también en las fábricas, también como en las fábricas, salir hacia afuera, o sea, negarse a que no existían presos, a ser tan ninguneados, a ser ignorados. Y empiezan entonces las acciones por la visualización de los presos políticos, los encierros de las mujeres, en fin. Una lucha permanente, en definitiva. Todas esas luchas han estado... Bueno, no voy a entretenerme con la transición y voy a pasar. Vamos a quedarnos en ese periodo, si hay tiempo de palabras si queréis, y si no ya tendremos ocasiones. En definitiva, yo creo que de lo que se desprende del libro es, pues, si el libro nos pide algo a los lectores, pues